cuando el cielo escuchó tus oraciones. El viento del atardecer recorría los campos de trigo como un suspiro antiguo. En medio de aquel paisaje dorado, una niña de 12 años corría descalza, riendo, con el cabello alborotado por el sol. Se llamaba Marie. Vivía en un pequeño pueblo francés rodeado de montañas y esperanza. A su lado, un poco detrás, corría Paul, el hijo del herrero. Era delgado, de mirada clara y sonrisa fácil. Llevaban toda la vida jugando entre esos campos, inventando historias sobre cómo escapar del mundo y construir uno nuevo. Cuando crezcamos, decía Marie, quiero enseñar a los niños a leer. Y yo haré una escuela para ti, respondía él, con una seguridad que solo los niños poseen. A veces se quedaban en silencio observando cómo el sol se escondía tras los cerros, con esa extraña sensación de que algo grande los esperaba más allá del horizonte. Pero la calma no duró. Las noticias de la guerra comenzaron a llegar con el ruido de las botas y las voces en la plaza. Los hombres del pueblo hablaban en susurros, las madres lloraban en silencio. Un día, Paul llegó corriendo, con un papel arrugado en las manos. «Me alistaron», dijo tratando de sonreír. Marie sintió un nudo en la garganta. «¿Y si no vuelves?» Él tomó su mano con suavidad. «Entonces prométeme que vas a seguir soñando, por los dos». Esa tarde, antes de marcharse, Paul hizo una promesa que se grabó en el alma de Marie. «Cuando todo esto acabe, volveré por ti, lo juro». Mientras él desaparecía por el camino, el cielo se volvió gris y las campanas del pueblo comenzaron a sonar. El eco de esa despedida marcaría el comienzo del largo invierno que estaba por venir. El invierno llegó temprano aquel año. La guerra lo cubría todo, los campos, las casas, los sueños. Marie se quedó sola con sus padres en el pueblo medio destruido. Las cartas de Paul nunca llegaron. A veces pensaba que quizá él también había olvidado aquella promesa hecha bajo el sol dorado del verano. Los días se hicieron largos y fríos. Su padre, un hombre cansado por la miseria y el miedo, empezó a temer por el futuro de la familia. La comida escaseaba, el trabajo desaparecía y los soldados controlaban cada esquina. Fue entonces cuando un visitante cambió el destino de Marie. El capitán Moreo, un hombre de uniforme impecable y mirada dura, llegó al pueblo buscando refugio y compañía. Tenía dinero, rango y poder, y vio en Marie una oportunidad para reforzar su posición. Una tarde, mientras la joven servía la cena, su padre le anunció sin mirarla: «El capitán ha pedido tu mano, y he aceptado». Marie sintió que el aire desaparecía. «¿Mi mano?», susurró, sin preguntarme. «No tenemos elección, hija», respondió su madre, conteniendo las lágrimas. «Este matrimonio nos salvará». El día de la boda, el cielo estaba cubierto por una niebla espesa. No hubo flores ni música, solo el sonido del viento y las botas sobre el suelo. Marie vestía de blanco, pero su rostro parecía una sombra. Frente al altar improvisado, el capitán le tomó la mano sin ternura. «A partir de hoy, me perteneces», dijo con voz seca. Ella bajó la cabeza, tratando de no llorar. En su interior, solo una imagen la mantenía de pie: el campo dorado de su infancia y el rostro de Paul, prometiendo volver. Cuando la ceremonia terminó, el carruaje partió hacia la casa del capitán. Marie miró por última vez hacia el pueblo, buscando con los ojos aquel lugar donde solía reír. No quedaba nada. El eco de las campanas de su boda sonó igual que el día en que Paul se marchó a la guerra. Y en ese instante comprendió que su libertad había terminado, pero no su esperanza. El carruaje se detuvo frente a una mansión oscura, silenciosa como una tumba. Marie bajó despacio, temblando bajo el viento helado. El capitán Moreo la guió hacia adentro sin decir palabra. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos. Los ojos pintados parecían observarla mientras avanzaba. En su nueva casa no había risas ni canciones, solo órdenes. El capitán salía al amanecer y regresaba tarde, oliendo a tabaco y pólvora. A veces ni siquiera la miraba. Otras, su voz sonaba como un golpe.
María aprendió a moverse sin ruido, a no preguntar, a esconder su llanto entre las sombras. Pasaban los meses, idénticos unos a otros. El tiempo dejó de tener forma. Por las noches se sentaba junto a la ventana y contemplaba la luna, preguntándose si Paul aún estaría vivo. En el silencio comenzó a hablar con Dios. Al principio eran palabras torpes, mezcladas con rabia y miedo. «¿Por qué me dejaste aquí?», susurraba. No esperaba respuesta, pero hablar al cielo le daba consuelo. Un día, mientras limpiaba el suelo, encontró una pequeña tabla suelta. Debajo había un hueco seco y oculto. Allí comenzó a esconder sus cartas a Dios, hojas arrugadas con oraciones escritas con lápiz, lágrimas y esperanza. Le pedía fuerza, no milagros, le pedía poder perdonar. Cada carta se convertía en una semilla. Aunque nadie lo sabía, algo dentro de Marie empezaba a florecer. Fuera, la guerra seguía rugiendo. Las ventanas temblaban con los bombardeos lejanos. A veces, al escuchar el estruendo, Marie cerraba los ojos y murmuraba una promesa para sí misma. Algún día esta guerra terminará, y entonces volveré a mirar el cielo sin miedo. No sabía que aquel deseo sería escuchado, pero en su corazón una pequeña chispa de fe ya comenzaba a arder. El frío llegó sin aviso. El viento silbaba entre las grietas de la casa como si buscara entrar para acompañarla. El capitán Moreau partió de nuevo al frente, prometiendo regresar con honores y victorias. Marie no respondió, solo observó cómo su figura desaparecía entre la niebla, igual que Paul tantos años atrás. Los días se hicieron eternos. Las paredes parecían más altas, las habitaciones más vacías. La guerra rugía en la distancia, pero en su interior Marie sentía un silencio aún más devastador. Una noche, el rugido de los aviones rompió la calma. Bombas cayeron sobre el pueblo, y las ventanas estallaron en 1000 pedazos. La casa se estremeció, y el techo del corredor principal se desplomó. Marie corrió, intentando salvar algunas cosas, pero solo encontró polvo, humo y recuerdos destruidos. Entre los escombros halló sus cartas escondidas bajo la tabla del suelo, quemadas, rotas, pero todavía legibles. Las abrazó contra su pecho y cayó de rodillas. El fuego iluminaba su rostro cubierto de lágrimas. «Señor», susurró, «ya no quiero pedirte que cambies mi destino, solo enséñame por qué sigo aquí». En medio del caos, aquella oración no fue un grito de desesperación, sino un acto de entrega. Por primera vez, no pedía salir de su dolor, sino encontrarle sentido. Esa noche, dormida sobre el suelo frío, soñó con el campo de trigo de su infancia. El viento movía las espigas, y una voz lejana, la voz de Paul, la llamaba por su nombre. Cuando despertó, el amanecer teñía el cielo de un rojo triste. El capitán no volvió. Dicen que su unidad fue destruida en el norte, aunque nunca se encontró el cuerpo. Marie no lloró, simplemente guardó silencio. Por primera vez en años se sintió libre, pero vacía. Afuera, la nieve comenzaba a caer. Dentro, ella encendió una vela frente a las ruinas de lo que alguna vez fue su hogar. Mientras la flama temblaba, murmuró con voz suave: «Si de verdad me escuchas, Señor, dame la fuerza para perdonar y empezar de nuevo». Fue entonces cuando el invierno dejó de ser solo una estación y se convirtió en su alma buscando renacer. El invierno terminó lentamente, como una herida que cicatriza despacio. Con la llegada de la primavera, el silencio del pueblo se llenó de ecos nuevos. Pasos, voces, llantos de niños huérfanos que buscaban pan y consuelo. Marie, aún débil, decidió abrir las puertas de su casa semidestruida. Allí comenzó a recibir a los heridos y a los pequeños que habían perdido a sus padres. No tenía casi nada, pero ofrecía lo que sí conservaba: sus manos y su fe. Cada día escribía una carta nueva a Dios, aunque ya no para pedir, sino para agradecer. «Gracias por dejarme seguir viva para servir», escribió una vez.
Sus palabras ya no eran lamentos, sino semillas de esperanza. Las escondía en una caja de madera bajo la mesa, junto a las pocas flores que todavía lograban crecer entre las ruinas. Al escribir, sentía que el dolor se transformaba en paz. Había comprendido que la fe no consiste en esperar que el cielo cambie las cosas, sino en seguir creyendo mientras nada cambia. Algunos la llamaban la mujer de las cartas, porque siempre parecía hablar con alguien invisible mientras trabajaba. Y aunque nunca lo decía, Marie sentía que Dios le respondía en el susurro del viento, en el brillo leve del amanecer o en la sonrisa de un niño curado. Su corazón, alguna vez roto, comenzaba a latir con una nueva fuerza. Ya no esperaba el regreso de Paul, pero sí el cumplimiento de algo que no podía nombrar, la promesa del cielo. No sabía que esa promesa estaba más cerca de lo que imaginaba. Una tarde de verano, el aire olía a pan recién horneado y a tierra mojada. El pueblo comenzaba a reconstruirse y la guerra ya era apenas un fantasma que se alejaba poco a poco. Marie estaba en el jardín regando las flores que habían vuelto a florecer entre los muros rotos cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Madame Moreau? Giró lentamente. Un hombre de uniforme, con la mirada cansada y una cicatriz que cruzaba su mejilla, estaba de pie en la puerta. Llevaba un bastón y en su rostro había algo familiar, algo imposible. «Perdón», dijo él con voz temblorosa. «Me dijeron que aquí ayudan a los que no tienen a dónde ir». Marie dio un paso hacia adelante, el corazón latiendo con fuerza. Sus ojos se encontraron y el tiempo pareció detenerse. ¿Paul? El hombre bajó la cabeza como si temiera despertar de un sueño. «No creí que volvería a verte», murmuró. «Me dieron por muerto, pero alguien o algo me salvó». Marie corrió hacia él, sin pensar, sin miedo. No fue un abrazo de pasión, sino de almas que habían esperado toda una vida. El mundo parecía desaparecer a su alrededor. Él le contó su historia. Había sido prisionero durante años, sobrevivido gracias a la fe, y al recordar su promesa de juventud, si algún día volvemos a ver el mismo amanecer, sabré que Dios nos perdonó. Marie sonrió entre lágrimas. Esa mañana, justo antes de escucharlo llegar, el amanecer había sido el más brillante en años. Entonces, susurró, él cumplió su promesa. Paul asintió. Y por primera vez desde la guerra, Marie sintió que la paz no era solo un sueño, sino una presencia viva. El amor que la vida les había negado, la fe lo había devuelto. No como antes, sino renacido, purificado por el dolor y la esperanza. Los años pasaron con la calma de un río que ya no lucha contra la corriente. Marie y Paul vivían en una pequeña casa cerca del campo donde habían jugado de niños, el mismo lugar donde todo había comenzado. No se casaron de inmediato, no necesitaban promesas terrenales. Su unión estaba hecha de algo más profundo, gratitud y fe. Cada mañana, antes del amanecer, salían al jardín y se quedaban en silencio, mirando cómo la luz dorada tocaba las flores. «¿Sabes?», decía Cole con una sonrisa, «cada amanecer es un recordatorio de que el cielo nunca se olvida de sus promesas». Marie asentía. Aún conservaba la caja de madera con sus cartas al cielo, ahora llenas de polvo y esperanza. Un día, ya anciana, escribió la última carta. «Gracias, Señor, por enseñarme que el amor verdadero no siempre llega cuando lo pedimos, sino cuando estamos listos para recibirlo». La guardó bajo una piedra junto a las flores y se quedó mirando el horizonte. El sol comenzaba a elevarse, igual que aquella mañana en que Paul regresó. Él se acercó despacio, tomó su mano y juntos observaron cómo el cielo se teñía de oro. El pasado ya no dolía, era parte de la belleza de lo vivido. El amor, probado por el tiempo y la fe, había resistido la guerra, la distancia y la muerte. Y cuando la luz del amanecer cubrió sus rostros, Marie sonrió, porque entendió, al fin, que Dios nunca les había separado,
solo los había guiado por caminos distintos para enseñarles que el amor más puro siempre vuelve.